Bien, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? ¿Alguien que me cuente, que me diga? Sí, perfecto, fantástico. Bueno, Jenny, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Ya empezamos a terminar de admitir a toda la gente, ahí se está sumando Maxi, ya está Mainel. Si todos me escuchan fuerte y claro y está todo bien, mis pequeños que me estuvieron jugando una broma hasta recién, quiero contarlo abiertamente en este espacio porque casi me muero. No, mentira, chicos, estamos todos bien. Pero los voy a dejar con los profes, ¿sí? Yo quedo de este lado. Si alguno tiene alguna consulta o alguna duda o algo que quieran que revisemos, pueden ir escribiendo en el privado. Profe, si ustedes tienen cualquier pedido, yo quedo de este lado para servirles. Bien, ok, apago el micrófono y quedo de este lado. Bien, comenzamos con requerimientos, conceptos y un poco de repaso. Bien, los requerimientos de concepto son necesidades que tiene el cliente respecto al comportamiento que deberá tener la aplicación o qué es lo que espera que resuelva una aplicación en las actividades que realizan en su negocio, y también necesidades que tiene respecto a la calidad esperada o lo que espera como valor agregado en ese producto. Bien, algo que se ve y con el paso del tiempo se ve con mayor regularidad en todos los proyectos es que cada vez son más exigentes con esos atributos de calidad que le dan un valor agregado a los productos que construimos. ¿Cuál es la importancia de los requerimientos? Si no se tienen requerimientos correctos, no se puede diseñar o construir el producto perfecto. Es como el inicio. Como vimos en la clase anterior, es la primera fase o la primera etapa de la construcción de un producto. Acá en el ejemplo que estamos viendo de los Simpsons, no sé si ustedes verán los Simpsons o no, pero un poco como para que puedan entender la imagen. Acá Homero se enfrenta a una situación en la que desea construir su asador. Por algún motivo se le caen todos los productos, los materiales de construcción, se le ensucia el manual y no tiene las instrucciones de cómo proceder a construir su asador.
en el apuro, en que no se le seque el cemento ni nada, hace lo que puede por intuición, por improvisación, y bueno, el resultado no es lo que esperaba o lo que le proponía el éxito de seguir esos pasos. Otra de la importancia es que los requerimientos se deben descubrir antes de empezar a construir un producto. Esto es súper importante. Acá, bueno, en el ejemplo vemos que para construir una casa, una de sus entradas o de sus documentos para comenzar a construirla puede ser el plano, bien, que indique cuál es la cantidad de habitaciones que tiene, la longitud de habitaciones que tiene, la altura, ventanas, puertas, accesos, etcétera. Comparándolo, relacionándolo a conceptos anteriores en los que vimos que el ciclo de vida más popular o con el que se van a enfrentar en la mayoría de los casos son iterativos, bien, que evolucionan y que el análisis está presente en todo el tiempo. Siempre es fundamental anticipar los requerimientos posibles que se van a tratar en futuras iteraciones e irlos documentando y validando para que en el momento en el que se deseen incluir en una planificación ya se tenga la completitud de qué es lo que realmente se va a construir. No sé si se entendió un poco el concepto de requerimiento. Si alguien tiene alguna consulta. Ahí, Maxi, perdón, como para agregar en lo que es el requerimiento, de decirles que el requerimiento es lo más importante, la parte, el inicio más importante de lo que es el proceso de análisis del analista funcional, ¿sí? De aquí en adelante, ahora que Maxi le va a comentar cuáles son las categorías y todo el proceso, es fundamental tomar en cuenta cada una de estas especificaciones y tener bien en claro valga la redundancia o como lo vengo mencionando, lo importante que es tener claro el desarrollo de lo que es un requerimiento a la hora de tener el contacto con el cliente y plantear lo que es el producto final. ¿Sí? Listo, Maxi. Perfecto, sí, y sumando a todo lo que decís, que está buenísimo, en la clase que viene o en la próxima, cuando empecemos a ahondar más en cuáles son los procesos de construcción de los requerimientos o de las etapas de relevamiento, también se van a mencionar cuáles son los problemas de mala definición de los requerimientos y todo lo que conlleva como resultado o cuáles son los fracasos que derivan en un proyecto por la mala definición temprana de estos requerimientos. Comenzando con lo que es las categorías de requerimientos, los separamos en dos categorías: requerimientos de usuario y requerimientos de sistema, donde los requerimientos de usuario quizás o deben estar expresados en un lenguaje natural que sea un disparador que nos permita comunicarnos de manera natural justamente con nuestro cliente para poder obtener mayor información de cuáles son los procesos o las actividades que intervienen en su negocio y cómo podemos dar solución a través de la construcción del producto. Bien, los requerimientos de sistema suman o anexan a todo este requerimiento de usuario el detalle de cómo van a ser las funciones, los servicios o las restricciones que va a tener el sistema, con documentación específica del detalle que tiene que cumplir ese proceso, con un anexo de cuál va a ser o cómo van a ser los datos que intervienen en ese proceso, cuáles van a ser las interacciones con los usuarios que va a tener en cada parte ese proceso, etcétera. Viendo un ejemplo básico de lo que puede ser un requerimiento de usuario, que es la interacción que tenemos con nuestros clientes, con nuestros usuarios, puede ser el inicio de sesión o el objetivo de por qué necesita iniciar sesión algún rol o alguno de las personas que van a utilizar nuestro producto. Como responsable comercial, quiero iniciar sesión en el sistema para descargar reportes mensuales de ventas.
a lo mejor les suene o les haga ruido la forma en la que está redactado, normalmente la forma o el documento o el template que se utiliza o el artefacto para documentar los requerimientos de usuarios en un framework de Scrum es la historia de usuario y una forma de construirla o de nombrarla es esta, ¿no? Identificando siempre cuál es el usuario que va a hacer uso o cuál es el rol de la aplicación que va a hacer uso de una funcionalidad, cuál es la función que desea cubrir en esta inicial sesión y por qué, o el objetivo o el fundamento por qué necesita hacer. En este caso particular, descargar reportes mensuales de ventas. El mismo requerimiento, detallándolo un poco más, para el equipo de desarrollo de qué es o cómo se debería cubrir esto. Básicamente es los parámetros de usuario y contraseña deben coincidir para el inicio de la sesión con un registro de la tabla de usuarios. Acá vemos que interviene ya la relación de cuál es el comportamiento con la base de datos del aplicativo, donde el usuario tiene que coincidir con el usuario, de usuarios.contraseña debe ser igual a la contraseña y además tiene que estar activo. Si no hay coincidencia, muestra el mensaje de usuario o contraseña incorrecto. Otro ejemplo que puede ser registrar grupo de servicio. Como responsable comercial quiero registrar un grupo de servicio para agrupar cada uno de los mismos que ofrece nuestra empresa y obtener indicadores de cuáles son los más solicitados. De nuevo, este es un disparador para sentarnos a hablar con el responsable comercial, ver si lo que ofrecemos o realmente cumple con su expectativa o con el objetivo que quiere para esta operación del producto. Y si nos centramos del lado de sistema, bien, es básicamente un insert en la tabla de grupo de servicios, donde la tabla tiene un ID autoincremental, tiene un campo de nombre que es un varchar de longitud 100 y tiene un campo de activo o no, que es para darlo de baja al campo en caso que se desee más adelante. Se detallan aspectos como obligatoriedad, en este caso estamos hablando de un registro o un alta. El campo grupo de servicio va a ser obligatorio y se deberá validar en el formulario el ingreso de un máximo de 100 caracteres. Es único, además de ser obligatorio, el campo grupo de servicio es único y se debe controlar que no coincida con otro grupo de servicio existente. El éxito de esta funcionalidad, que va a ser registrar un grupo de servicio, se visualiza o se presenta al usuario a través de un mensaje que indica que el registro pudo ser guardado correctamente y la cancelación del formulario cierra el mismo. Es un poco cuál es o cómo podría ser una descripción a nivel de sistema de comportamiento de una funcionalidad específica como el ejemplo que vimos. No sé si alguien tiene una consulta. Maxi, Sí. consulta. Esto vendría a ser tanto el requerimiento de usuario como el requerimiento de sistema. Lo están desglosando de lo que sería un requerimiento funcional, ¿correcto? Tal cual. Sí. Acá lo que estamos evaluando es un requerimiento funcional, que es justo lo próximo que vamos a tratar. Pero sí, dentro de todos los requerimientos que hay, ya vamos a ver que hay funcionales y no funcionales. En este caso, lo que se está considerando son aquellos funcionales que atienden lo que va a ser el comportamiento del sistema. Perfecto, gracias. De nada. Y no solamente, o no se queden con que esta es una forma de documentarlo. Hay un montón de herramientas que son, repito, las que vamos a ver. Puede ser un prototipo, puede ser un diagrama de entidad-relación en el caso que sea un proceso mucho más grande, ¿no? Acá estamos viendo algo muy específico, muy puntual, muy simple, de un registro de una tabla de un solo campo. Pero puede ser un diagrama de procesos también, o un diagrama de estados, donde el proceso que interviene valida, dependiendo de cuál es el estado de esa entidad o de esa clase,
qué es lo que podrá hacer o qué es lo que no podrá hacer, cuáles son sus restricciones o sus posibles caminos que puede ir abarcando. Acá, justamente lo que anticipaba en la pregunta hace un rato, lo que son tipos de requerimientos, nos encontramos con aquellos que son funcionales y aquellos que son no funcionales. Requerimientos funcionales son los que derivan del comportamiento que tiene que tener el producto que vamos a construir, y los no funcionales son aquellos asociados a la calidad esperada o todo ese valor agregado que nuestro cliente necesita o espera de esta solución. Como ejemplo, la verdad que estuve buscando miles, pero me pareció súper bueno verlo de esta forma, ¿no? Un comportamiento que en este caso es el mismo en ambos ejemplos, que es el de saludar. La calidad, vemos que entre las dos no pueden o no podemos considerar la misma. En el primer caso, la relación es hola, hola, quizás muy simple, sin ninguna intención de nada. Y en la segunda vemos que hay un hola Mai, saludo a Mai, Mai me responde Maxi, ¿cómo estás? Vemos que hay como genera satisfacción de los dos lados, emoción, genera empatía, te saludan con una sonrisa, son otros sentimientos, otras sensaciones, otra satisfacción la que tiene el mismo comportamiento que en este caso es el saludo. Hablando de requerimientos funcionales, todo lo que engloba el comportamiento de la aplicación, lo resumimos en cuáles son los datos que intervienen en ese comportamiento, cuáles son todas las operaciones que se llevan adelante en el sistema, cuál es el flujo de esas operaciones, el orden o cómo se relacionan entre sí para ir por distintos caminos, cuáles son las salidas de esas operaciones o cuál es la información que resultante de ellas, y los usuarios que intervienen. Acá vemos otra forma de explicar lo mismo, donde tenemos básicamente las entradas, que son, como dijimos, los datos, un conjunto de operaciones, que en definitiva lo que me dice cómo es el proceso, es el flujo de cómo intervienen estas operaciones o cómo se dan estas operaciones para formar un proceso, cuáles son las salidas o qué me genera eso, y el usuario que interviene. Para hacer un ejemplo, vamos a hablar de un comportamiento o un requerimiento que puede venir en un dominio, ¿no? En este caso pensemos en un consultorio médico, bien, donde un paciente llama por teléfono a una secretaria solicitando un turno médico para un médico de cierta especialidad. Bien, si lo plasmamos o lo comparamos a cómo es la definición que vimos antes, podemos resumir esa interacción en cuáles son los datos de entradas que intervienen en ese requerimiento. Bien, es el paciente que llama, la especialidad del médico con el que se quiere tratar, o puntualmente quizás el médico con el que se quiere tratar. Yo puedo llamar solicitando un turno para traumatología o solicitar un turno para Pepe, el traumatólogo. Bien, ¿cuál es el proceso que se ejecuta acá, o cuál es la necesidad puntual que se quiere? Es registrar el turno. El objetivo es registrar el turno de ese paciente que solicita para un médico, y la salida, por supuesto, va a ser el turno registrado y asignado a esa persona. Ahora, ¿cuáles son las operaciones que intervienen en ese proceso? Hay varias. La primera es consultar la agenda disponible de cuáles son todos los turnos libres para esa especialidad o para ese médico. Consultar al paciente, a ver si existe, si se atendió o no en nuestro consultorio privado. En el caso que no, registrar
el paciente. Bien, en el caso que sea la primera vez que me voy a atender, yo le pasaré seguramente mi número de documento, lo consultarán, si no existo me van a pedir otros datos como nombre, dirección, edad, obra social, etcétera, y me van a dar de alta, para que la próxima vez que solicite un turno, en la consulta ya esté todo disponible. La persona que va a utilizar en este caso la aplicación, vemos que no interviene el paciente, o sea, no interactúa directamente el paciente con la aplicación, no es que es un gestor de turnos online donde cada uno puede ver la disponibilidad y sino que interviene solo la secretaria para este ejemplo en particular. Habrá, por supuesto, dependencias para resolver algunos procesos. Para que pueda consultar la agenda, seguramente alguien habrá tenido que definir las agendas de en qué horarios o qué días atiende ese médico y además consultar cuáles son los turnos que quedan libres. Eso es otro proceso, pero es dependiente para poder ejecutar este. Tendría que existir el médico también registrado. Para registrar la agenda, la dependencia es que tiene que existir el médico. Bien, para que exista el médico tendrá que existir también su especialidad para poder asignársela, y vemos hacia atrás cómo se van encaminando todas las funcionalidades que dependen o no o las operaciones que dependen para poder lograr la culminación de un proceso. No sé si alguien quiere consultar algo del ejemplo, de otro caso o de lo que sea. O si se entendió, si no se entendió, si hay que repetir algo. No, está perfecto. ¿Vamos bien? Ok. Ahí escuché Dice que se entendió. Ok, perfecto. De 10. Ahora, si hablamos de lo que son requerimientos no funcionales, vemos que no determinan el funcionamiento o el comportamiento del sistema, pero considerarlos hará que nuestro cliente vea la solución que estamos proponiendo más eficiente, más interesante, más valiosa. Es lo que hablábamos un principio de el comportamiento puede ser el mismo como un saludo, pero de distintas formas genera o no satisfacción según el caso. Bien, dentro de cuáles son los tipos de requerimientos no funcionales que existen, tenemos por un lado lo que es el rendimiento o la performance, donde un ejemplo puede ser la cantidad de números de dígitos de precisión en un cálculo numérico. No sé, pensemos en que el cliente necesita registrar el peso de una semilla, bien, para evaluar, no sé, atributos de calidad. Ellos, si lo consideran crítico o sus niveles de cálculo exigen una precisión de 5, 6, 7 decimales, lo podrán clarificar y será algo que tendremos que considerar para la construcción de ese modelo en particular. Otro requerimiento es el tiempo máximo de respuesta en una transacción. No sé, estoy registrando una compra que intervienen un detalle de 20 artículos, por ejemplo. Presiono generar o registrar la compra y me demora 2 minutos en mostrarme el éxito. Bien, eso puede ser un aspecto malo de calidad y puede tomarse como requerimiento quizás que el cliente me diga la transacción de venta para una compra de 100 artículos me debe demorar como máximo 2 segundos. Eso es un requerimiento de performance. Y otro puede ser tiempo de respuesta y finalización de tareas en un sistema de tiempo real, como puede ser, no sé, imaginen las aplicaciones que quieran, Rappi, Uber, lo que sea, en donde el uso es ya, y si me demoré un segundo ya es tarde, que la respuesta del sistema en
en cuanto a lo que necesita el usuario, tiene que ser en tiempo real. Otro requerimiento no funcional es la disponibilidad del aplicativo. También se lo relaciona con la confiabilidad que se tiene de una aplicación, pero básicamente es cuál es la disponibilidad. La palabra misma lo dice, que deberá tener el producto estando ya en producción o en uso. Bien, repito, Uber quizás o Rappi deben estar disponibles 100%. No hay horarios. Es un requerimiento, un requisito que así lo sea. Y otros quizás se conformen con que estén operativas en horario laboral. Quizás aplicaciones o soluciones a medida que soporten las tareas operativas de administración de los datos propios de una organización. Otro requerimiento no funcional es todo lo relacionado a la seguridad. Vemos que entran aspectos tales como la autenticación, verificar la identidad de los usuarios que pueden o no acceder a mi aplicación, o la comunicación también que hay con otro tipo de software, bien, y el intercambio de información que hay mediante APIs con otros sistemas. La autorización, también un aspecto fundamental de seguridad. Si hay o intervienen usuarios con distintos niveles, ya sea jerárquico o porque sus intereses son totalmente distintos, puede ser un área de compras, un área de proveedores, un área de ventas, un área gerencial que le interese ver indicadores, etcétera. Es la autorización que va a tener cada rol de la aplicación a ciertos módulos o no. Incluso ese acceso se limita también por qué puede hacer. A lo mejor yo puedo entrar a consultar datos, pero no puedo registrar ni modificar nada, por supuesto dar de baja tampoco, y otros quizás con un nivel más alto, de mayor autorización, podrán editar, registrar nuevos datos, eliminarlos, etc. Y toda esa cuestión de configuración de cómo deberá ser es un requerimiento no funcional. El encriptamiento también es súper importante de toda aquella información que se considere sensible, como puede ser, no sé, pensemos en importes de operaciones quizás críticas para lo que es el problema, o algo más simple, la contraseña de la generación de un usuario para una aplicación. Imaginemos que nos estamos dando de alta o nos están registrando como usuario en un aplicativo. Usuario, el que sea, contraseña 1234, en base de datos seguro no se va a guardar 1234, o cualquier combinación que se genere, deberá haber un proceso de encriptación y de transformación de ese dato para que pueda ser almacenado en la base, y por supuesto también un proceso de desencriptar esa información en el momento de que se desee consultar o validar accesos. Un aspecto importante también, u otro no funcional, es la mantenibilidad del producto. Acá vemos que el concepto dice que es una medida de qué tan fácil podría ser cambiar una aplicación para cumplir con nuevos requerimientos funcionales y no funcionales. Conceptualmente está bien, a mí me gusta verlo, pensarlo del lado de la realidad en la que seguramente nos manejemos todos, que es en la construcción de productos en procesos evolutivos o iterativos, en la que entregamos hoy una solución y en 2 semanas o en 3 semanas, lo que fuere, le vamos adicionando funcionalidades y vamos construyendo sobre lo que se entrega nueva funcionalidad, corrección de errores, nuevos módulos que se van incorporando. Y esta característica es muy importante porque es qué tan flexible o qué tan fácil va a ser ir anexando esa funcionalidad. Tendrán que ver aspectos seguramente como patrones de diseño, la separación de todas las capas que intervienen en el proyecto, la interfaz de front, la del back, la capa de datos, o también el desarrollo de módulos que estén o que sean independientes, bien, y que se puedan corregir o
o incorporar de manera fácil. Otro requerimiento no funcional es la usabilidad. Acá vemos dos ejemplos de cómo puede venir o cómo puede ser solicitado un ejemplo de un requerimiento de usabilidad, que es, primero, los usuarios deben ser capaces de utilizar el sistema después de un entrenamiento de 5 días. Bien, eso nos puede dar un parámetro o una noción de qué tan complejo se puede hacer o no un proceso para que sea más intuitivo, que le permita al usuario realizarlo de manera o aprenderlo a utilizar de manera fácil. Otra característica también el tiempo promedio de registro de un pedido de 15 artículos no puede ser mayor a 1 minuto. Y acá quizás alguno se pueda confundir con el ejemplo que vimos de rendimiento, que es de procesamiento, pero no, la diferencia está en el que el rendimiento es en el momento en el que presiono guardar el pedido, en 1 segundo se me registra y chao. Acá en cuestiones de usabilidad lo que se refiere es que la tarea operativa que debe hacer el usuario de cargar 15 artículos en un pedido, que no sea tan complejo y que le lleve más de 1 minuto poder hacerlo. Tanto la consulta de los artículos, la selección de la cantidad de artículos que quiere, o de presentar o de filtrar categorias, quizás artículos quizás por categoría como para hacerlo más fácil, etc. Hablando de todos o de los requerimientos no funcionales que vemos, o acá es donde presentamos que intervienen distintos referentes del equipo de desarrollo, que pueden estar conformados de distintas formas. Algunos tendrán estos perfiles o estarán incluidos en sus equipos y en otros no. ¿Cuáles son estos referentes? Un desarrollador backend, un desarrollador de front, un arquitecto, un diseñador UI, un diseñador UX, ¿bien? Y nosotros somos quienes recibimos por parte del cliente todos estos necesidades puntuales de calidad, que son los requerimientos no funcionales, y las planteamos con el equipo, con algún referente de acá, y nos pueda dar una solución o pensar entre todos una solución de cómo resolver eso. Quizás en aspecto de performance, por ejemplo, podrá intervenir un desarrollador backend que tendrá conocimiento de programación o un arquitecto, y quizás en cuestiones de usabilidad puede intervenir un front, un diseñador UI o un diseñador de experiencia de usuario también. Hasta acá, ¿alguna consulta? No quería avanzar hasta acá, si querían que repasemos algo más. Continuamos. Perfecto. Ahora viendo otra clasificación de los requerimientos, ya vimos aquellos que son funcionales y no funcionales. Acá viéndolo o pensándolo del lado de la satisfacción del cliente, podemos clasificar requerimientos en aquellos que son necesarios para la aplicación, aquellos que son deseables y aquellos que son posibles. Bien, acá vemos en el cuadrante cuáles son o cuál es el resultado. Hacia la izquierda no cumple con la expectativa del cliente, hacia la derecha cumple con la expectativa, hacia abajo no es o no satisface la necesidad del cliente, y sigue hacia arriba el grado de satisfacción es muy grande. Bien, como requerimientos necesarios que se imaginan o con qué lo pueden asociar de los tipos de requerimientos que vimos, quizás funcionales, no funcionales. ¿Alguien puede o podría decir qué piensa o quiere compartir su idea de qué es o de cómo lo ve? Por acá están contestando que funcionales. Bien, perfecto, tal cual.
Sí, los requerimientos necesarios son aquellos que están asociados en su mayor cantidad a aquellos que son funcionales, bien cuestiones del comportamiento del sistema, que surgieron de preguntas específicas de qué necesitas y qué es lo que propongo hacer para solucionarte eso. La satisfacción del cliente vemos que es lineal, ¿bien? Si no cumple con la expectativa o con lo que se propuso hacer, vemos que la satisfacción decrece, y si cumple con la expectativa de lo que se planificó y de lo que se vio para entregar, la satisfacción aumenta. Bien. Ahora, si hablamos o pensamos en aquellos requerimientos que son deseables por el cliente o los esperados, vemos que acá la curva ya es distinta. ¿Cuáles son las características o en qué consisten aquellos requerimientos deseables? Bueno, son aquellos que son básicos o tan básicos que el cliente quizás no lo ha mencionado y que podríamos considerarlo en la construcción de nuestro producto. La presencia, la construcción de estos requerimientos deseables seguramente cumpla con las expectativas del cliente, pero vemos que la satisfacción no aumenta. Bien, o sea, si cumplimos o logramos sumar la mayor cantidad de requerimientos deseables en nuestro producto, la expectativa del cliente va a ser buena, pero su satisfacción no vemos que aumente. Bien, es lo que hablábamos antes en el ejemplo anterior, quizás el primer ejemplo, perdón, del saludo, cuestiones de emoción. Ahora, por el otro lado, requerimientos posibles o aquellos extra o el valor agregado, bien, que es lo que hablamos al principio. Van más allá de las expectativas que tiene el cliente sobre el producto. Generalmente no son extraídos de los clientes, y su ausencia no satisface la necesidad porque no son esperados. Bien, sabemos que la curva no baja hacia el grado de no satisfacción del cliente porque es algo que quizás no lo espera del producto, pero sí, a medida que los incorporamos, lo que vemos que afecta es la satisfacción del cliente, que puede ser, por ejemplo, aquellas cuestiones o características, no sé, puedo dar un ejemplo a cuestiones de performance, como vimos recién, la rápida respuesta del sistema para hacer todo lo que desea. Cuestiones de usabilidad, es fácil, es simple, es intuitivo hacer u operar el sistema. Las salidas que me genera son las que espero y solo las que espero. Son todas cuestiones que afectan y que hacen que nuestro producto sea visto por nuestro cliente como algo de suma calidad. Ahora que vimos los tres, no sé si alguien quiere preguntar sobre alguno puntual o que veamos alguno más. O si se entendió, si no se entendió. Pero un poco es eso, ¿no? Lo necesario está asociado al comportamiento, es como vimos recién. Es lineal entre lo que se espera, bien, y la satisfacción que tiene el cliente. Los deseables son aquellos que el usuario quizás no los ha mencionado en la etapa de relevamiento, pero que si no están o no los incluimos o no somos capaces de preverlos en la construcción de nuestro producto, generan una insatisfacción por parte del cliente. Esto quizás tenga relación con lo que vimos o con una de las actividades que vimos de lo que es el analista funcional, que cuáles eran. Analizar, especificar, una de ellas era detectar omisiones por parte del cliente. Bien, muchas veces pasa que cuando nos sentamos a hablar con alguien, el cliente da por hecho un montón de características, generalmente son estas. Hay omisiones de comportamiento y es el trabajo del analista tratar de entender bien el proceso. Por eso es importante atacar el proceso y no quedarnos con lo que la mayoría de las veces pasa, es que el cliente ya nos viene con una solución.
Bien, no quedarnos con esa solución que piense el cliente, sino adentrarnos en el proceso, ver la idea, por supuesto, que nos presente el cliente y pensar si es la mejor o hay otra forma de hacerlo. Bien, en el caso de los deseables sería la indagación, ¿no? Todo lo que el cliente puede omitir, como puede ser tiempo de respuesta, la usabilidad, lo que vimos recién, lo asociado a lo no funcional, tanto lo deseable como lo posible. Ahí no estuve viendo el chat, no sé si habrán preguntado algo mientras... No. Perfecto. Ahora, hablando entre la relación que hay de requerimientos y el equipo, releva y detecta todas las características de comportamiento que debe tener el sistema. Y cuando dijimos comportamiento, estamos hablando de requerimientos funcionales. El analista especifica el comportamiento para dialogar tanto con el equipo como, por supuesto, y sumamente importante, con el cliente. ¿Por qué con el equipo? Para ver, como dijimos, si la idea o la solución propuesta se puede hacer o si es factible hacerla. Ya vamos a ver después en las etapas de que hay o que forman parte también la factibilidad de la solución. Y con el cliente para ver si cumple con la necesidad que tiene. ¿Qué más? El analista también releva y detecta todas las características de calidad que debe tener el sistema. Bien, ¿qué hace con estas características? Las comunica con el equipo de desarrollo para poder incluirlas en la construcción del producto. Es lo que vimos antes, la relación que tiene con los distintos integrantes del equipo, el arquitecto, el desarrollador, el diseñador, etcétera, para entre todos, quizás ellos con un conocimiento muy mayor o más técnico de cuál es la mejor forma de solucionar eso, encontrar entre todos o lograr todo ese objetivo en el producto. Al desarrollador, ¿qué le permite? Sí. Perdón, que hay una pregunta. Sí. Preguntan que si el analista sería como un mediador. Tal cual. Como vimos antes en la primera clase, la característica fundamental del analista vimos que era el mediador o el comunicador entre lo que es nuestro cliente y lo que sería nuestro equipo. Bien, es un facilitador de información, el mediador, como lo quieran llamar, es el que tiene interacción de los dos lados. Del usuario, no solamente hablando, y esto fue como lo explicó, como lo presentó Mai, que del lado del cliente muchas veces tenemos contacto no solo con el usuario, sino con el responsable quizás del proyecto, o si del otro lado hay un área de sistemas que ya se pueda trabajar quizás codo a codo con ellos, pensando en la construcción del producto, evaluando con los usuarios cuáles son los procesos que ejecutan, etcétera. También interviene la parte gerencial, ¿no? Que es la que propone, la que incentiva o la que desea hacer este cambio o incluir esta mejora en sus procesos. Por parte del lado del equipo de desarrollo, interviene con todos los roles que pueden participar en un equipo, que como habrán visto en Scrum, son multidisciplinarios. Hay un montón. Se incluye también dentro del equipo y forma parte también el usuario o un referente de usuario, nuestro Product Owner, y distintos roles también específicos que pueden ser sumamente importantes dependiendo de las características del producto. A lo mejor un producto que se va a entregar o que va a ser utilizado por un gran número de usuarios finales, como puede ser, no sé, la aplicación, vuelvo siempre al ejemplo básico, ¿no?, de Rappi o de Uber, quizás intervenga o sea necesario incluir en el equipo un diseñador de interfaz, un diseñador de experiencia de usuario que nos ayude a cómo encarar o cómo diseñar los flujos de información, la solicitud de los datos, el procesamiento, las salidas, para que sea algo amigable, intuitivo, que sea aceptado por el cliente. Bien.
son distintas características y formas que se van armando los equipos en base al contexto y el dominio de lo que se va a resolver. Sí. No sé si respondí la pregunta, pero básicamente eso sí, resumiendo es eso, es justamente lo que me decía, ese es un mediador, un facilitador de comunicación. Viéndolo ahora del lado cómo intervienen los requerimientos para el desarrollador. Sí. Perdón, te hacen otra consulta. Sí. No saben si entendieron mal, quieren saber si el analista detecta los requerimientos funcionales solamente o los funcionales también. Te repito, quieren saber que el analista detecta los requerimientos tanto funcionales como no funcionales. Acá vuelvo a la primera termina, ¿no?, del analista. Vimos que releva y detecta todas las características del comportamiento que debe tener el sistema. Y como vimos, el comportamiento está asociado a la funcionalidad, a la parte de los procesos que la solución de nuestro sistema. Especifica además ese comportamiento, como vamos a ver, con distintos tipos de herramientas, y como vimos antes también en el primer ejemplo, que había dos categorías. Un requerimiento de usuario, que puede ser en un lenguaje natural, que es un disparador o un medio que nos permita a nosotros interactuar con el cliente para absorber o recuperar información de un proceso. Y también especifica el comportamiento en un lenguaje de sistema, que es para comunicar a todo el equipo de desarrollo cuáles son todas las características, validaciones y controles y consideraciones que deberán tener para poder construir eso. Ahora, la diferencia que hay entre comportamiento y calidad, que es funcional y no funcional, es que el analista especifique ese comportamiento. Bien, o sea, los requerimientos funcionales. Ahora, me fui a otra diapositiva, me quedó, o haría falta la diferencia o un título más. Ahora estamos hablando de calidad. Bien, el analista releva y detecta todas las características de calidad. Ya vimos que la calidad está fuertemente asociada también a lo que son los requerimientos no funcionales, pero el analista se encarga de comunicar todo lo que detecta, ya sea por lo que ve del producto que se va construyendo, que puede ser algo que cambia tranquilamente del analista de qué características debe cumplir, o lo que releva por parte del cliente, que es, el cliente me dice, no, la verdad que esto me tarda acá 10 segundos en realizar esta transacción y genera insatisfacción por parte de todos mis operadores. Perfecto. Releva todas esas necesidades con el usuario, las comunica con el equipo y entre todos se busca una mayor solución. Y acá es donde intervienen todos los roles, cada uno con conocimiento muy específico de cómo resolver eso. En este caso, cuestiones de performance, como dijimos, donde interviene el procesamiento, pueda ser resuelto por un desarrollador backend, por un full stack o por un arquitecto dentro del equipo o de otro equipo, ¿no? Si compartimos dentro de la empresa con distintos equipos, también se puede consultar con otros, pero la idea es esa, ¿no? Es relevar y detectar y comunicarlas con el equipo para comunicarlas. Quedó claro, entonces. Ok. Perfecto. Desarrollador, no sé si lo había dicho o no lo había dicho, pero repito rápido lo de cómo influyen los requerimientos para el desarrollador. Le permiten que expliquen o es la parte de la validación, como dijimos antes, cómo han entendido lo que el cliente pretende del sistema. La documentación que podemos generar nosotros, la documentación de sistema, que será validada por el desarrollador, le van a permitir a él interactuar con el analista o con todo el equipo para saber cómo han entendido qué es lo que debe hacer o cuál es el objetivo que debe cumplir cada una de las funcionalidades que se van a tener que tratar. Al diseñador, ¿qué le permiten los requerimientos? Le permiten ver y revisar cuáles son
característica o el circuito o la comunicación, las transiciones que deberá haber en todas las operaciones del sistema, cuestiones de usabilidad. Y al equipo de prueba, lo que le va a permitir los requerimientos es identificar cuáles son aquellos casos o demostraciones que deberán hacer al cliente o sobre el producto, pero para que el cliente o convencer al cliente de que el sistema que se entrega es el solicitado. Bien. Acá hay una observación para hacer, y es que el tester, la verificación que hace del producto es contra la documentación funcional. Bien, o sea que lo que podrá probar el equipo de pruebas va a ser que el producto cumple con lo que se especificó. Ahora, una vez que se entregue ese producto y vemos que no cumple con las expectativas del cliente, pero sí cumple con la especificación, quizás haya habido un mal análisis y la documentación facilitar bien cuál era la necesidad o el objetivo del cliente. Bien, un poco ahí entra en juego dos palabras que son similares o suenan parecidos, pero que no son, que es la verificación y la validación. La verificación del producto la hace el propio equipo y consiste en ver si lo que se construyó es lo que dijo que se iba a construir. Y la validación, que por parte del cliente o de nuestro usuario final, que es para quien nosotros construimos el producto, es ver si el producto que le estamos entregando satisface o corresponde con cuál era el objetivo que necesitaba cumplir su proceso. No sé si alguien tiene otra consulta. Lo último, o de repasar algo más. Bien. Ahí estoy escuchando yo el chat, pero no puedo ver. Mari, no sé si... No tiene consulta. No tiene consulta. Perfecto. Bueno, la idea acá era hacer una pequeña actividad con ustedes a través de una herramienta de Menti, pero no pudimos avanzar y no se la podemos dejar. Para la próxima clase, clase número 3, la actividad de un cuestionario, ya vamos a ver en qué plataforma lo hacemos, en la que podremos repasar estos conceptos. No es evaluativo, es simplemente informativo, de ver si quedaron dudas tanto de lo que se ve en la primera clase como en la segunda, y poder charlar entre todos ahí o ver cuáles son las respuestas que nos dan ustedes y en todo caso repasar algún tema por ver. Pregunta, ¿cuál sería la herramienta? Tratamos de hacer que piense tranquilo, que va a ser algo dinámico, fácil, rápido, preguntas concisas, en el que no, repito, no se va a evaluar individualmente conceptos, sino que la intención es repasar entre todos y ver que si algo quedó inconsistente, algún concepto o algún tema más detalle de verlo, lo podamos hablar ahí en ese momento. Es algo evaluativo general. No se asusten que no es nada práctico. Lo que sí, ya la semana que viene, como les adelantamos, seguramente le vayamos compartiendo un documento con un dominio, una problemática que va a ser, entiendo, y espero sea el mismo con el que van a trabajar en todo el módulo de análisis funcional para hacer distintas actividades, ¿no? Con nosotros todo lo que ataca a requerimientos, categorías del proceso de etcétera, y en los módulos siguientes, seguro con documentación, la generación de una especificación de sistema, seguramente una documentación en otra herramienta para algún proceso particular del dominio, como puede ser, no sé, generación de un prototipo, de un proceso de modelado de negocio, de un simple algoritmo, o
pseudocódigo, lo que sea, eso lo vamos a ir a medida que vayamos, por supuesto, dándole los temas con algunos ejemplos, sacando dudas, van a ir en paralelo avanzando y haciendo entregas parciales y con tiempo para que no nos atrasemos con eso. Sí, Hacer algo. Sí. No, justo para agregar a lo que Maxi está conversando, bueno, la tercera clase, la próxima clase, que es el día martes, vamos a hacer justamente un repaso con esta herramienta, como dicen en el mismo momento, va a ser lo más dinámico posible y es una herramienta que tenga acceso a todos, obviamente. Claro. Vamos a ver la segunda parte de todo lo que es la parte de requerimiento. No es ni la más pesada ni la menos importante, pero es la que complementa todo lo que estuvimos viendo hoy, si todo lo que es o todo lo que pasa, si hay un error en la parte del requerimiento, si lo catastrófico que puede ser un proceso de ingeniería de requerimiento. Adelanto que vamos a ver la próxima semana. Consultan por acá que justamente entienden lo que están viendo en la presentación, pero que en el momento no se sienten. Una aclaración, chicos, si sienten que algo no está quedando claro o no se sienten seguras de si lo están entendiendo bien, siempre consulten y acá les vamos a dejar los mails de ambos para que cualquier cosa, si no quieren hacer la consulta acá para que nadie la vea, le quieren hacer por privado, no pasa nada, pueden enviar un mail a cualquiera de los dos y sacamos cualquiera de las consultas que tengan. Las diapositivas, las diapositivas de las clases las van a compartir, sí, entiendo que sí, Maxi, ¿no? Las vamos a compartir, no sé si es a través de Nati o directamente de nosotros. Sí, nosotros las dejamos disponibles ahí para que la gestione recursos humanos, ya se encargue de difundirla o pasársela a ustedes. No sé cuánta comunicación tienen, no sé por qué medio, pero entiendo que es así. Sí, probablemente tengamos más actividades al inicio y al final, pero el soporte de las presentaciones, no está pasando cualquier cosa. Ahí les compartimos manera de anexar el mail en esta segunda presentación de Mati. Igualmente acá en el chat lo dejamos por como cualquier consulta que quieran hacer ahí, sea, háganla tranquilos, no hay ningún problema. Mientras lo más rápido que podamos también no problemas en el día, pero seguro que Bueno, chicos, nos vemos el martes. de 10. Hasta el martes. Chau, chau.